Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El domingo pasado, en la oración colecta, pedíamos al Señor Dios que nos concediera permanecer en un mismo sentir, anhelando lo que Él nos promete y amando lo que Él nos ha mandado, para que en medio de la inestabilidad de las cosas del mundo presente, permanezcamos estables en las que duran para siempre. Y me gustaría que hoy meditáramos en esta oración para nuestra reflexión de este día, para nuestro diálogo con Dios de este día, porque efectivamente una situación como la que estamos viviendo, la epidemia tan terrible que está padeciendo todo el mundo, pues nos lleva a considerar fuertemente la inestabilidad de este mundo. Y nos lleva también a consideraciones a veces un tanto apocalípticas, ¿no? Seguramente habrás oído, habrás recibido reflexiones que hablan casi como si ya el fin del mundo estuviera a la puerta, ¿no? Y esta situación, esta epidemia, como otras catástrofes naturales que ocurren, pues serían ya signos de que pues ya está por acabarse el mundo. Seguramente te ha tocado también reflexiones que hablan como si hubiera un grande complot internacional que nos sumergen en situaciones difíciles de gente que quiere controlarnos. Seguramente habrás también escuchado a veces reflexiones catastróficas que hablan pues de la infidelidad hasta del Santo Padre, ¿no? Y de algunos eclesiásticos y hasta de la infiltración de poderes ocultos dentro de la Madre Iglesia. Porque los seres humanos no podemos pretender construir nuestra estabilidad bajo las premisas de la inestabilidad del tiempo presente. Es una constatación y una realidad que el tiempo nuestro, el tiempo histórico, la realidad de este mundo es un mundo pasajero y es una realidad inestable. Nosotros hemos de buscar la estabilidad en otra parte. Y esto pareciera ser una antinomia. De una parte vivimos en este tiempo, en esta historia, que es la única que tenemos, que es la única vida que tenemos, y no podemos vivir como esquizofrénicos. ¿Estás de acuerdo? No podemos vivir queriendo fugarnos de nuestro tiempo. No podemos pretender tampoco encontrar la razón de ser de la inestabilidad de este tiempo o de esta historia, pues buscando la causa, pues como te digo, en poderes ocultos o pensando que es que ya se va a acabar el mundo, o lo que es peor, andar agitando los espíritus de otras personas, de otros creyentes, invitándolos a desconfiar de la Madre Iglesia, a desconfiar del Santo Padre o a desconfiar de las promesas que hemos recibido, porque no ese es el camino del cristiano. Es una tentación que ya los cristianos de la primera hora tenían. Por eso San Pablo en algún momento dado les tuvo que reprender y decirles que se dejaran de tonterías y que el que no quisiera trabajar que tampoco comiera, porque había gente que iba por allí nada más pues inquietando a la gente, metiéndose en la vida de todo mundo, de chismosos, llevando y trayendo, sin empeñarse seriamente en vivir el Evangelio realmente.
sino más preocupados de ver si ya el Señor estaba para llegar, si ya se iba a acabar el mundo, en lugar de empeñarse seriamente a transformar nuestro mundo y a construir la estabilidad en medio de la inestabilidad a partir del llamamiento que hemos recibido. A este respecto, me gustaría que el mismo San Pablo nos iluminara. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, leemos lo siguiente. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos encarecidamente que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe en ninguna forma. ¿Lo ves? El mismo San Pablo nos previene. Tenemos que estar atentos a no prestar oídos a ese tipo de lecturas que seguramente has escuchado, has recibido en algún momento dado, sino a ser sencillos y entender que como fruto del pecado original y como parte de la condición eh, mortal que tenemos y también pues frágil de nuestro tiempo, del tiempo humano, pues es lógico que exista una inestabilidad. Y por lo tanto, la estabilidad no puede ser buscada allí mismo, en lo que es inestable. Por eso el mismo San Pablo continúa diciendo, Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Entonces, ¿dónde es donde tenemos que buscar esa estabilidad? Pues en el anhelo, como decía la oración del domingo, en el anhelo de las promesas que hemos recibido, de ese llamamiento que hemos recibido a participar de la gloria de Jesucristo. Y ese llamamiento lo hemos recibido por medio del Evangelio. Por eso es que somos invitados también en esa oración a amar lo que el Señor nos manda. Es decir, a permanecer serenos, a permanecer firmes en esta esperanza y en ese empeño por vivir el Evangelio, en lugar de estarnos agitando y preocupando de si ya el Señor va a venir, de si el Santo Padre es fiel o no es fiel, de si ciertos poderes ocultos están infiltrados en la iglesia y entonces tenemos que desconfiar hasta de nuestra Madre la iglesia, de si tenemos que pues pensar que ya el Señor está para venir y ya se va a acabar todo y entonces por lo tanto pues en realidad tenemos que volvernos gente un poco espiritualista más que espiritual, que se la pasa en largas mortificaciones, penitencias y que pues como gente que vive fuera del mundo cuando nuestra tarea, nuestro empeño es transformar este mundo según el Evangelio, es prepararnos para estar serenos con el consuelo del Evangelio, como dice Pablo, y empeñados en toda clase de obras buenas y de buenas palabras, de palabras de esperanza, de palabras que siembren paz y alegría en torno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros amigos, ¿no? Es verdad que es parte del realismo cristiano el tener en cuenta pues las circunstancias históricas que nos tocan vivir, con las complicaciones que una epidemia como la que estamos viviendo trae. Pero no podemos tampoco ser pesimistas o estar, como te digo, tratando de fugarnos de este mundo, sino que tenemos que saber tomar la realidad como viene con gratitud a Dios, con gratitud por nuestro tiempo, con gratitud por nuestra historia, porque no tenemos otro tiempo y este tiempo nuestro es el mejor tiempo que puede existir para cada uno de nosotros, para que en este tiempo nosotros nos santifiquemos, para que en este tiempo vivamos con la mirada, con el corazón anhelante de esa
participación en la gloria de Jesucristo. ¿Qué obtenemos? En la medida en que de verdad nos empeñamos en hacer el bien, con buenas palabras y con buenas obras, que no es otra cosa sino vivir el Evangelio, tranquilos, serenos. Pidamos al Señor en esta oración, en este día, que sepamos de verdad, más que estar pensando en regresar a tiempos idos, pensando que todo tiempo pasado fue mejor, o más que pensar en fugas hacia tiempos que aún no existen y que quizás solo existen en nuestra imaginación, más que pensar en cruzadas espirituales o cruzadas incluso materiales para liberar a la iglesia o a la historia de poderes malévolos, pues más bien tenemos que empeñarnos seriamente por hacer el bien, por mantenernos firmes en la esperanza. Y por eso es que esta gracia es la que le pedimos hoy al Señor, que nos dé la serenidad, que nos dé la estabilidad. Y esa estabilidad proviene de desear lo que el Señor nos promete y amar lo que el Señor nos manda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.